Eso para mí fue maravilloso, es como un deslumbramiento, ¿no? Decir, bueno, pues es que esto, yo me quiero dedicar a escribir, ojalá pudiera alguna vez construir algo parecido. Hola, soy Alfonso Mateo Sagasta, soy escritor, vengo de Madrid y escribo sobre todo novelas históricas y ensayo sobre historia. Es decir, la historia como un género literario. Normalmente trabajo buscando respuestas. Yo lo que tengo son preguntas. Yo quiero solucionar un tema que me interese y sobre eso voy acumulando datos, información. Siempre se habla de lo que sucedió. Lo que sucedió no lo sabemos. El pasado es completamente desconocido. Tenemos una sucesión de datos, pero los datos están muertos. Los datos no dicen nada. Hay que establecer una cadena de causas y efectos que hacen esos datos creíbles. Y eso es a lo que llamamos historia. Los historiadores nunca pueden saberlo todo, no existe. Algo que creemos real, como que es la verdad, ¿no? Vamos a descubrir la verdad. Los historiadores narran la verdad. Pues esa verdad no hay tal cosa. Entonces lo que hay es una construcción. Desde el momento que hay una construcción es ficción. Es decir, la historia de verdad es un género literario. Yo creo que Ladrones de tinta, primero, es un libro muy sensual. Sensual en el sentido que apela a los sentidos. La literatura lo que hace es hacernos sentir cosas. Y yo hago una apuesta muy sensorial para hacer sentir a la gente, a los lectores, que viven en el siglo XVII. ¿Qué era vivir en el siglo XVII? No basta con decir que vestían de una forma o de otra, que se ponían un jubón y que... No, el día a día, ese hora a hora, según va pasando el día, cómo era vivir en el Madrid del siglo XVII, ese pequeño mundo que al mismo tiempo era un pueblo miserable, no había ni alcantarillado, ni estaba asolado, las casas eran feas, bajas, nuevamente con sótanos o buhardillas ocultos, en fin, la ciudad era muy fea, era un monstruo. Y yo recreo eso, recreo ese universo, esa especie de sitio tremendo que era Madrid del siglo XVII, y a la vez descubro el placer de leer a los clásicos. Yo creo que esa es la parte interesante, porque pensamos que son sagrados, que son seres intocables, que están aquí los tenemos en la puerta del teatro, ahí está Quevedo, está Lope de Vega, está Calderón, pero en realidad no vivían en un pedestal, eran gente como nosotros. Y Ladrones de tinta lo que nos aporta es esa aproximación humana a esos clásicos y nos describe su forma de vida, su forma de entender la vida y la literatura, y también es una forma de entender la literatura. Sabes que El Quijote es un libro, normalmente cuando hablamos de él, es un libro que tiene dos partes. Normalmente siempre lo vemos como El Quijote, que es un tocho. Pero ese tocho en realidad son dos libros. Son dos libros escritos con 10 años de diferencia. Y en esos 10 años han pasado muchísimas cosas. Y no tiene nada que ver uno con otro. Son dos mundos completamente distintos. Y entre medias, un tipo que se llama Alonso Fernández de Avellaneda publicó una segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hablamos en una época en la que no había derechos de autor. Todos los escritores, todos los poetas se prestaban. O sea, los personajes estaban al servicio de las musas. En ese ambiente, Alonso Fernández de Avellaneda coge el libro de Cervantes y hace una segunda parte, que se llama la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se adelanta a la segunda parte de Cervantes. Esa segunda parte es definitiva para la historia de la literatura, porque es el detonante de la segunda parte de Cervantes, que es la primera gran novela contemporánea, occidental. La primera parte, como he dicho antes, es un libro para ser leído en voz alta y está compuesto por historietas que son independientes prácticamente. Da igual lo que pase antes o después, prácticamente no cambia nada. La segunda parte no, la segunda parte es una novela. Y es una novela de principio al final. Los personajes van evolucionando, van cambiando y hay una novela viva. Eso es gracias a Avellaneda. Y eso en general no lo sabemos. Y yo que me dedico a escribir, que soy escritor, para mí fue una revelación. Bueno, porque claro, estás muy cerca de la cocina real de cómo se ha gestionado, cómo se ha construido y cómo se ha escrito uno de los grandes hitos de la literatura universal.